Buen día. Su servidor Refugio Reyes Cruz, maestro en la licenciatura de Criminología, impartiendo la asignatura de Política Criminal, de la cual hoy vamos a hablar un poco en forma general lo que es esta asignatura. ¿Ok? La asignatura de Política Criminal, en primer término, tenemos que entenderla como una parte de la política pública general que el Estado tiene que implementar en la sociedad. Pero hablar de política criminal, pues ya estamos hablando de que nos estamos refiriendo al crimen, ¿sí? Y esta política criminal tenemos que entenderla como aquellas medidas implementadas por el Estado, ¿sí?, para hacerle frente a la delincuencia. ¿Cómo la vamos a manejar? Bueno, pues se dice que la política criminal tiene dos ciencias en las cuales se va a auxiliar. Una de ellas, criminología, y la otra es penología. Bueno, pues vamos a entender qué es la criminología, que es su parte esencial de la vida del Estado. ¿Por qué es parte esencial de la vida del Estado? Porque la criminología, ¿sí?, es una ciencia inter y multidisciplinaria cuya finalidad es el estudio, análisis y la intervención para la prevención de los delitos. Pero no nada más va a estudiar el delito, o no nada más va a estudiar al criminal, va a estudiar la criminalidad también. Entonces aquí queremos hablar que la política criminal va a encajar con auxilio de la criminología para estudiar al delito, al delincuente, ¿sí?, y a la criminalidad, viéndolo desde este punto de vista. También dijimos que se iba a auxiliar esta política criminal ¿de qué? De la penología. Bueno, pues la penología es una ciencia auxiliar del derecho penal. ¿Por qué del derecho penal? Porque es la ciencia que va a estudiar las sanciones, las penas que se van a implementar dentro de este derecho. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues tenemos que ver que el Estado, al momento que tiene que implementar sus políticas, tiene que tomar en cuenta esta importante rama o parte de la política, que es la política criminal. Y la política criminal la debemos de entender que es aquello que persigue un gobierno de un país concerniente a 5 puntos necesarios o indispensables que tenemos que tocar. Primeramente, tendríamos que ver su aplicación del derecho penal como primer punto. ¿Cómo va el Estado a implementar un derecho penal? Tiene que tener las bases fundamentales, ¿sí?, con sus sanciones y sus supuestos de delito que puede tener la sociedad. Después, como punto número 2, tendríamos que ver cómo tiene que estar estudiando constantemente, haciéndole la revisión necesaria al derecho penal, ¿sí?, para cuando haya el momento adecuado y sea indispensable, hay que hacer un cambio o una modificación en el mismo. Como tercer punto entra algo muy importante, la prevención de la delincuencia. ¿Cómo vamos a prevenir esta delincuencia? Bueno, pues es la parte fundamental de la política criminal. Ahí es donde tendríamos que el Estado estudiar cómo se tiene que realizar esa política. Una parte fundamental, les decía, la prevención de los delitos. Como cuarto punto es la administración de la justicia criminal. Aquí tenemos que ver que va a encuadrar ciertos puntos. En esta administración de la justicia criminal están incluidos los jueces, los fiscales y la policía. A estos 3 grupos tendríamos que el Estado darle una capacitación adecuada desde el nivel primero, que es la policía, que es el primero que llega
al lugar de los hechos del crimen para que se produzca o proceda de una forma adecuada para que esa política criminal sea bien sustentada. Después, en la procuración de justicia, los fiscales deben de estar capacitados acorde a las circunstancias que estamos viviendo, los tiempos. ¿Por qué? Porque se están implementando y reformando el derecho penal. Y por último, el juez, que es el que va a dictaminar si ese supuesto o ese hecho delictivo es de los que ameritan alguna sanción y cómo debe de aplicarse. Por eso, esa coordinación que debe existir entre estos tres. Y como punto número 5, diríamos el tratamiento del delincuente. Ese tratamiento del delincuente que se tiene que dar desde el punto de vista integral, para que una vez que termine con su sanción pueda reintegrarse a la sociedad como una persona que no va a volver a delinquir. Esa sería la política que todo Estado debe de perseguir, así a grandes rasgos. Otra cosa importante que debemos de entender de esta materia, política criminal, pues es que la política criminal debe de tener un antes, un durante y un después. ¿Qué quiere decir esto? Que en la política criminal debemos de prevenir. Antes que suceda un delito, ya tenemos que tener la prevención. Si con la prevención no bastó, pues entra el plan, cómo voy a contrarrestar en ese momento que está sucediendo el hecho delictivo, cómo voy a actuar como Estado. Y finalmente después, ¿qué es lo que viene? ¿Cómo voy a restituir el daño que se haya producido y cómo voy a sancionar, ¿sí?, lo que dejó ese hecho delictivo? Pero para esto, pues el Estado tiene que saber cómo debe de realizarlo. Ese antes, durante y después, pues lleva consigo a que el Estado debe de implementar una política criminal integral. ¿Y cómo es esto? Bueno, pues aquí tendríamos que ver puntos de vista en los cuales está inmerso el estudiante de criminología. ¿Por qué va a estar inmerso el estudiante de criminología? Porque es el que va a tener las herramientas y los conocimientos necesarios para estudiar el crimen, el delito, al delincuente y, ¿por qué no?, a la sociedad, ¿sí? Los estudiantes de criminología tienen auxilio de diferentes ciencias o ramas de la sociedad, como son sociólogos, psicólogos, ¿sí?, la medicina, que le van a ayudar, entre unas y otras, que le van a ayudar a ¿qué? A comprender el movimiento de la sociedad, el comportamiento de la sociedad. Y esa es parte fundamental para que el criminólogo sepa distinguir cuando una persona delinque. ¿Por qué? Porque le nace o bien porque se le obliga. Esto es referente a lo que les decía en un principio. ¿Por qué se tiene que estar en un constante estudio del derecho penal? Ahí es donde les digo, entra el criminólogo. Pero ¿qué pasa con esta política criminal integral? Bueno, pues es una forma o es el conjunto más complejo de cómo el Estado tiene que hacer ese estudio, de cómo el Estado va a llevar un sistema, implementar formas de cómo controlar la delincuencia. Y lo primero que tiene que hacer es llevar auxilio a esos lugares o crear una política social en donde va la política criminal, a esos lugares que están en desamparo, ¿sí?, en donde tienes que llevarles las formas de tenerlos
vamos a decirlo de esta forma, entretenidos en otras cosas. Si hay jóvenes en desamparo, bueno, pues les vas a dar educación, les vas a dar deporte, les vas a dar otras distracciones que no los lleven a las drogas, porque al llevarlos a las drogas, pues ya estaremos hablando que son posibles delincuentes. Entonces, esto es como se va manejando la política integral. Pero otra cosa muy importante, en esta política integral ya tú tienes que ver cómo el Estado va a llevar medidas necesarias para ir retirando a los posibles delincuentes, tratándolos con cuestiones preventivas. Una vez de que no fue posible eso, bueno, otro plan que debe de tener esa política integral, entre muchos otros, es en los sistemas penitenciarios. Si realmente está cumpliendo su función de reintegrar al delincuente a la sociedad para que no vuelva a reincidir en los delitos. Esto es una forma de cómo vemos la política criminal dentro de la licenciatura en criminología. Jóvenes, les hago la invitación para que este punto que les acabo de dar en forma general de lo que es política criminal, que lo llevamos en estudio en licenciatura de criminología, los haga reflexionar y piensen ustedes que es una de las mejores opciones. El criminólogo estudia la sociedad, el criminólogo estudia al delincuente, el criminólogo estudia el delito, el criminólogo estudia al derecho penal para saber si las sanciones establecidas por el Estado son las correctas o tendrían que modificarse acorde al movimiento de la sociedad. Te invito a ti, estudiante que quiere superarte, vente. La Universidad Vizcaya te espera. La licenciatura en criminología es una de las mejores opciones. Y tu alumno que todavía no llegas a cursar esta materia, préstale el interés necesario porque es una herramienta indispensable para tu carrera. Gracias. Estoy a sus órdenes. Universidad Vizcaya de las Américas, tu universidad.